Estás escuchando Radio Metodista, la emisora del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, y a la audiencia del Radio Metodista. Hoy les compartiré la palabra de Dios. El título de la reflexión es Creer para ver la gloria de Dios, basado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1 al 6 y 40. La palabra de Dios nos dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, y aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, la Escritura nos habla de un hombre llamado Lázaro, el cual se encuentra en un estado que es muy difícil para los hombres, como es la enfermedad. Y las 2 hermanas de Lázaro, Marta y María, mandan a llamar a Jesús. En el versículo 5 nos dice la palabra que Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. Y nosotros y nosotras, como seres humanos de carne y hueso, podemos preguntarnos: si Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué permitió que se enfermara? Aunque nosotros y nosotras nos hayamos convertido a Cristo, no quiere decir que no suframos las aflicciones de este mundo. Más al contrario, la palabra también nos dice que Dios nos escogió en horno de aflicción. También nos exhorta a no menospreciar la disciplina del Señor, ni desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En el versículo 4, cuando Jesús oyó de Lázaro, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de la enfermedad. A veces no entendemos las cosas que pasan alrededor nuestro, o las cosas que a nosotros y nosotras mismos nos ocurren. Pero Dios tiene el control de nuestra vida, y es más, tiene un propósito también, y es por eso que el creyente debe vivir para la gloria de Dios. En el versículo 6 nos dice que Jesús no fue de inmediato a ayudar a Lázaro, sino que esperó 2 días más. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Muchas veces nosotros y nosotras
al encontrarnos en aflicción, clamamos a Dios por salvación, o cuando estamos enfermos por sanidad, o por la liberación de la muerte de un ser querido, y no nos quedamos esperando la respuesta de Dios, así como el salmista dijo: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios es alguien que procede a obrar con sabiduría. Y la tardanza de Jesús tenía un propósito que se ve claramente en el versículo 15, cuando dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mientras las hermanas esperaban a Jesús, Lázaro ya había muerto. Algo semejante a como cuando nosotros estábamos orando en el Señor por sanidad, sucede que la enfermedad se agrava o que nuestro ser querido muere. Sucede todas las cosas que nosotros no queríamos que suceda. Y es entonces cuando reclamamos a Dios de la misma manera que Marta y María lo hicieron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Somos seres humanos y quizá no nos gusta pensar en la muerte cuando estamos enfermos, sino que queremos ser librados. Está bien, es lo que un cristiano debe hacer: orar a Dios por sanidad. Y si Dios nos concede, amén. Y si no, entendamos que la voluntad del Señor es perfecta. Un creyente, sea que viva en la tierra o parta de ella, siempre ganará y no perderá, pues como el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Cuánto bien nos haría someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. En el versículo 25 y 26, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dios es el Dios de la vida. O como declara la Escritura, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. En este versículo, la palabra nos dice que el creyente que muere resucitará, y el que viva no morirá eternamente. Marta y María sufrían la muerte de su hermano Lázaro. Quizá actualmente algunos de nosotros y de nosotras sufren la pérdida de un ser querido, el cual dejó un vacío en la familia, en la iglesia, en la comunidad y en estado plurinacional de Bolivia. O pasamos por una enfermedad muy grave, o como actualmente pasamos por una pandemia de COVID-19, la cual ha provocado mucho dolor en el mundo. Es hora de recobrar ánimo y de recordar lo que Jesús dijo a María y Marta, lo que ahora Dios nos dice a cada uno y una de nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? A pesar de que estemos viviendo en una etapa muy difícil actualmente, podemos ver la gloria de Dios
en medio de toda esta situación. Así es, en medio de la pérdida de un ser querido o en medio de la enfermedad, podemos ver la gloria de Dios. Tú y yo queremos ver la gloria de Dios. Pues lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios, para luego ver la gloria de Dios. Porque escrito está: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Sacude de tu corazón la incredulidad, la duda y el temor, a pesar de estar viviendo en un momento difícil. Continúa creyendo que tu fe no decaiga, que pronto Dios te responderá. Y entonces verás la gloria de Dios y seremos salvados. Cree solamente en Dios. Jesús resucitó a Lázaro, y Él es el único que puede convertir nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Recuerda que para Dios todo es posible. Así que solo debemos creer en Dios. Muchas veces hablamos de fe y sabemos de fe, pero es hora de vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Para terminar, hoy el Señor te dice: ¿en qué quieres ver su gloria? ¿Qué necesitas? ¿Una sanidad física? ¿Sanidad de tu alma? ¿De tu corazón? ¿Una restauración familiar? No importa cuál sea tu necesidad, Dios tiene el poder de hacerlo. Solo necesita que tú confíes y que creas que algo sucederá. Activa tu fe para ver la gloria de Dios. Agradezcamos a Dios, queridos hermanos y hermanas. Amado Dios, en el nombre de Jesús, hoy te pido, tú, Señor, tenga misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos y tus hijas, quienes están viviendo con esta enfermedad de COVID-19. Hoy, Señor, tú extienda tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Tú, Señor Jesús, restaura. Tú, Señor Jesús, levanta. ¿Cuántos tus hijos, tus hijas estarán también, Señor, con otras enfermedades? Otros estarán afligidos. Otros estarán llorando por lo que han perdido sus seres queridos. Otros estarán angustiados. Amado Dios, tú, Señor, tenga misericordia. Ellos también ahora, Señor, tengan fe en ti, Señor. Crean, Señor, en ti. Y tú lo vas a hacer ver tu gloria, Señor. Amado Dios, y en este momento te entrego en tu mano poderoso. Y tú, amado Dios, toma control de tus hijos y tus hijas. Amado Dios, todo esto, Señor, te pedimos y te damos gracias
por tu palabra. Todo esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros.